Entonces, miren, aquí tenemos las características. Aquí tenemos las características genéricas de los aceros estructurales que están. Ustedes la tienen en la transparencia, pero vamos a discutir algunas cosas aquí. Miren, lo primero es que son aceros al carbono o de baja aleación. Eso es lo primero, aceros al carbono de baja aleación. Acuérdense qué significa un acero de baja aleación, o sea, tiene un rango mínimo de elementos de aleación. Aquí está un ejemplo típico de un acero de esta familia. Contenido de carbono menos de 0,2%, manganeso menos de 1,5%, o sea, aquí me está diciendo que es un acero de baja aleación porque tiene más de 1% de manganeso, pero menos de 1,5%. Tiene silicio menos de 0,6, tiene 0,1 más de lo que sería un acero de carbono, o sea, máximo 0,6. Fósforo y azufre tienen el rango que se ha dicho antes, menos de 0,1, porque ningún acero de buena calidad tiene más de fósforo y azufre que 0,1, entre los dos, ¿no? Y en este caso, niobio, vanadium y titanio en contenidos menores que 0,1, pero esta es para una familia especial, ¿no? Que ya la vamos ahorita a explicar, espero que lleguemos. Centrémonos en esto. ¿Qué se le pide al acero? Como ha dicho su compañero, es un acero que se le va a pedir, él ha dicho resistencia a la tracción, dureza, o sea, ya sabemos que eso, pues, dureza con resistencia van de la mano, ¿no? Pero acuérdense que cuando uno elige un acero para diseñar cierto elemento, no nos fijamos en la resistencia a la tracción sigma m, ¿no? Nuestra resistencia de diseño es el límite elástico, porque esta resistencia es la máxima, ya es cuando hay deformación plástica, ya tengo acritud, ya estoy cerca del punto de rotura. No me sirve para diseño, para que sea mi criterio de el esfuerzo límite que le voy a dar, ¿no? Es el límite elástico. Entonces, debe ser un material que tenga alto límite. Entonces, eso quiere decir que en los aceros estructurales, todos los esfuerzos por mejorarlos van de la mano con mejorar su límite elástico. Si el límite elástico mejora, la resistencia a la tracción también mejora, pero a mí me interesa que el límite elástico sea alto. Y ahora voy a preguntarles por qué, o sea, váyanlo pensando. Además, debe tener una alta tenacidad, específicamente una baja ITT, son para oleoductos, gaseoductos, ¿no? Entonces, en sitios de climas fríos voy a necesitar cubrir que si la temperatura baja menos de 10 grados, bajo cero, ¿no? Entonces el material mantenga la tenacidad que debe mantener, ¿no? ¿Cómo fabrico una tubería, un gaseoducto? Pues normalmente soldándolo, entonces debe tener una buena soldabilidad, ¿no? Debe tener comportamiento a la fatiga, porque los esfuerzos a los que va a estar sometido no son constantes, ¿no? Por ejemplo, si es una torre de alta tensión, va a estar sometido a los vientos, ¿no? Si es un barco igual, si es una tubería, va a estar sometida a bajadas o subidas de presión interna, o a lo mejor hay un derrumbe y golpea la tubería, etcétera, ¿no? Buena conformabilidad, porque lo voy a tener que convertir en plancha, ¿no? Para poder fabricar la tubería, y luego también voy a tener que darle forma, la forma que requiera, de tanque, tubería, entonces tiene conformabilidad y bajo costo, pues, ¿no? Aquí falta un detalle que ojalá que traiga en la discusión. Entonces, si yo parto de un acero básico, del acero, digamos, del acero inicial al carbono, el acero al carbono tiene su contenido de carbono y su contenido de hierro, y los manganesos y silicios que son residuales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para conseguir mejorar la resistencia de este acero? O sea, hay que ponernos en el contexto real. En su momento, cuando empezaron los aceros, eran estos: carbono, hierro, más los elementos que quedaban residualmente.
el manganeso, el silicio y los que quedaban, ¿no? Entonces, esos son mis aceros con los que se contaba. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Qué herramientas tengo para poder conseguir que sea cada vez más resistente, aumentar su resistencia? ¿Qué métodos tenemos? Para aumentar su resistencia puede ser un trabajo de frío, ¿no? Cool work. Sí, pero pierde tenacidad, ¿no? O sea, un cool work y luego... Vamos a diseñar, vamos a ver, igual le planteo mal la pregunta, desde el punto de vista de diseño del acero. Entonces, ¿cómo diseño mi acero? Desde el punto de vista de composición química, ¿cómo lo diseño para conseguir que tenga cada vez más resistencia, más límite elástico? A ver, chicos, desde el punto de vista de composición química, O carbono. perdón, más contenido de carbono. No, menos contenido de carbono va a hacer que sea más deformable. Sí, pero va a ser menos resistente, ¿no es cierto? Entonces habría que combinar materiales. Entonces habría que aplicar, por ejemplo, el método de endurecimiento por solución sólida. Entonces le voy agregando elementos de aleación que formen solución sólida con el hierro, de manera que ustedes saben que por solución sólida el acero, el material se endurece, ¿no es cierto? Entonces, por eso estos aceros, partiendo del básico, se le va agregando manganeso, por lo que ya expliqué antes. El manganeso ya es damágeno, el manganeso va a permitir que en el enfriamiento sea la perlita más fina, la ferrita más fina, y eso significa un aumento de resistencia, ¿no? El silicio también, aumento silicio, y por solución sólida el silicio va a endurecer al hierro, va a endurecer la ferrita, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Pero ¿por qué máximo? ¿Por qué no sigo? O sea, cuanto más elemento de aleación le agrego a solución sólida, va a ser más resistente, ¿no? El endurecimiento por solución sólida es mayor cuanto mayor porcentaje de soluto tengo, ¿no es cierto? ¿Y por qué me frena en 1,5? ¿Por qué me frena en 0,6? Porque ya se vuelve muy frágil, ¿no? Muy duro. Porque la solución sólida aumenta la resistencia, pero baja la tenacidad. Y como mi requerimiento requiere tenacidad, tengo un límite. Entonces, puedo endurecer hasta cierto grado, porque si ya me paso de esa cantidad de elementos de aleación, aunque el límite elástico suba, la tenacidad se va a ver mermada, ¿se entiende? Entonces ese es un motivo por el cual los aceros estructurales son aceros o al carbono o de baja aleación. Me interesa que esto ustedes lo entiendan y lo sepan explicar bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la aplicación más amplia que ustedes pueden interpretar cuando se dice como requerimiento que tengan alto límite elástico? ¿Para qué me sirve un elevado límite elástico? Para que la pieza pueda trabajar a una fatiga. ¿La resistencia de la fatiga está relacionada con el límite elástico? Sería para que la pieza pueda trabajar sin que se deforme, ¿no? O sea, un elevado límite elástico ustedes lo interpretan como cuanto más resistencia tenga, pues más lo puedo cargar, ¿no? O sea, puedo exigirle cada vez más y va a soportar. ¿Sí? ¿Esa es la interpretación? Claro. Mi pieza podría soportar mayor carga sin llegar a deformarse plásticamente. Sí, claro, exactamente.
Entonces es lo mismo, es lo que estoy diciendo. Entonces es verdad que eso es así, o sea, eso es como una primera interpretación práctica. Cuanto más resistencia tenga, más límite elástico tenga, puedo exigirle cada vez más sin riesgo de que se llegue a deformar plásticamente porque tiene un elevado límite elástico, ¿no es cierto? Eso es cierto, pero fíjense que no es lo único y a veces no es lo más importante. Entonces, sí es verdad que a medida que he ido pues aumentando el desarrollo industrial, los requerimientos de los aceros también son mayores, uno requiere cada vez más, ¿no? Pero hay otra consecuencia importante del elevado límite elástico. O sea, recuerden que ese esfuerzo, esto es carga por unidad de área, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor límite elástico tenga el acero, va a ser posible que soporte altas cargas con secciones menores. Es decir, puedo irlo cargando más, exigiéndole más, y no tengo que robustecer la estructura. Pero como tiene alto límite elástico, pues soporta mucho con una sección que no tiene por qué ser muy robusta. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues eso tiene la ventaja de que me da facilidad para maniobrar, tiene un impacto económico positivo, porque cuanto menos pesada, o sea, la estructura va a ser más ligera, muy esforzada, o sea, muy exigida, pero ligera. Entonces es más fácil de transportar, me cuesta menos el transporte, tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Entonces, el aumento del límite elástico no es solamente por la necesidad o por la ventaja de poderlo cargar más, sino porque también conlleva estructura. Ahora hay muchísima, en estos últimos años por lo menos, a donde se incide más es en esta necesidad de hacer estructuras cada vez más ligeras, ¿no? Incluso en los trenes, en los raíles, está trabajando bastante para cambiar materiales que sean más ligeros, ¿no? Bien, eso con el límite elástico. Entonces, como habíamos comentado, para aumentar el límite elástico tengo como un límite, ¿no? O sea, hasta cierto punto puedo llegar con estos contenidos de elemento de aleación, porque si ya endurezco más, la tenacidad se ve disminuida, ¿no es cierto? Bueno, la tenacidad, aquí creo que no hay mucho que comentar. Ustedes saben que la ITT es la temperatura que nos va a permitir asegurarnos que a cualquier temperatura en todo el año, por más que el ambiente sea muy frío, mi material tenga la capacidad de absorber suficiente energía, de una resiliencia. Ojo que, acuérdense, esto lo hemos discutido mucho cuando tomamos las pruebas orales, baja ITT significa que en el ensayo Charpy va a tener una alta resiliencia, o sea, alta energía absorbida, ¿no es cierto? Energía absorbida que está relacionada con el K1C, y voy a tener un alto K1C, donde el K1C es el parámetro que me va a ayudar a asegurarme un buen comportamiento en la fatiga, precisamente, ¿no? Porque me va a asegurar que la propagación de grietas al interior del material no sea tan rápida. Entonces todo va de la mano con, ¿no? Pero sobre todo aquí está planteado también como la necesidad de asegurarme que a cualquier temperatura, por muy baja que sea, mi material tenga suficiente resiliencia como para que sea tenaz. ¿Hasta ahí está claro? Y luego viene el tema de la soldabilidad. Entonces, la soldabilidad es una necesidad por cómo se va a fabricar la pieza, ya la pieza en sí, ¿no? Vamos a darle la soldabilidad. Vamos a volver a la presentación para ver la soldabilidad y luego seguimos aquí en la pizarra.